obispo asirio es apuñalado en plena misa en Australia. En Polonia, legisladores aprueban el crimen del aborto hasta la 12ª semana de gestación. En Nicaragua congelan las cuentas bancarias de Radio María. Desde España, coleccionista católico compra en internet por casualidad una reliquia de la Cruz de Cristo. Desde Estados Unidos, actriz deja el cine pornográfico y se vuelve católica en Semana Santa. Nos da su testimonio. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico de WTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que Radio María en Nicaragua viene enfrentando el congelamiento de sus cuentas bancarias desde este mes. Los directivos de la popular emisora indicaron a WTN Noticias que por el momento no darán declaraciones al respecto. Hay que decir que un banco congela o bloquea cuentas bancarias sin aviso previo cuando hay de por medio una investigación por lavado de activos o financiamiento de terrorismo, según las unidades de inteligencia financiera en el mundo. En Nicaragua, en los últimos tiempos, el sistema de justicia interferido por el dictador Daniel Ortega ha denunciado organizaciones católicas por lavado de activos, y desde hace poco un grupo evangélico purga condena por este delito tras un juicio irregular. Frente al caso de Radio María, los analistas nicaragüenses desde el exilio dicen que continúa la represión de la dictadura de Ortega contra la libertad religiosa. Aquí le contamos. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. En la meditación La emisora Radio María Nicaragua denunció que desde el 10 de abril último, el Banco de la Producción bloqueó sus cuentas bancarias en dólares y en córdobas, moneda nacional. Los directivos de la radio informaron en un comunicado que el bloqueo fue por no entregar documentación actualizada a la entidad bancaria. Los oyentes de Radio María reaccionaron. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece, orando por Radio María. Que la preciosísima sangre de Cristo cubra a Radio María y sus colaboradores. Radio María Nicaragua es parte de la Asociación Familia Mundial, que agrupa a emisoras del mismo nombre en más de 70 países. Se financia con donaciones de la feligresía católica. Félix Maradiaga, presidente de la Fundación Libertad, dijo a EWTN Noticias que el bloqueo de cuentas bancarias contra Radio María Nicaragua es el típico procedimiento de la dictadura de Daniel Ortega, que ya ha sido aplicado a más de 3.000 organizaciones. Para el ex reo político, el procedimiento es arbitrario. Según fuentes del medio nicaragüense Confidencial, el Banco de la Producción es la segunda entidad bancaria que bloquea cuentas a Radio María Nicaragua. El Banco de América Central congeló otras 2 cuentas bancarias desde junio de 2022. El 11 de abril, Radio María Nicaragua invitó a sus oyentes a depositar sus donaciones en sus cuentas bancarias todavía activas en la FICE Bancentro para así continuar con su misión. Confidencial añade que desde el 2018, la emisora católica viene despidiendo a su personal por la falta de fondos. También han retirado de su programación los mensajes de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua. Ambos están exiliados hoy. En septiembre de este año, Radio María Nicaragua cumple 23 años evangelizando en el país. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Ahora nos vamos hasta Australia. Hay un obispo asirio, una rama del cristianismo oriental que no está en plena comunión con la Iglesia Católica, fue apuñalado en plena misa. Una persecución religiosa está detrás del ataque, según las investigaciones hasta hoy. Los detalles aquí. No human being ever was able to change the whole world. Sydney, Australia, 15 de abril. El obispo ortodoxo Marmari Emanuel estaba predicando en la iglesia Cristo el Buen Pastor, cuando un hombre irrumpe en la ceremonia y lo apuñala hasta tumbarlo en el suelo. En la ceremonia que se transmitía en vivo se ve al hombre acercarse al altar y apuñalar al obispo hasta 6 veces. Los fieles no dudaron en ayudarlo y 3 de ellos resultaron heridos. Imágenes en redes sociales muestran al atacante inmovilizado boca abajo por 3 personas, incluido un policía.
El atacante sonreía y parecía burlarse de sus captores. El subcomisionado interino de Nueva Gales del Sur dijo que la policía conoce al sospechoso, que tendría 15 años de edad. Sus declaraciones apuntaban a un motivo religioso para el ataque. Indicó que el joven sufrió heridas graves en la mano. Lo que influyó en mi decisión de declararlo incidente terrorista fueron las acciones del individuo que acudió a esa iglesia con un cuchillo. Creemos que hay elementos que se satisfacen en términos de extremismo por motivos religiosos y, por supuesto, la intimidación del público a través de los actos de esa persona. El ataque desencadenó una respuesta furiosa de cientos de miembros de la comunidad que se reunieron rápidamente fuera de la iglesia. Muchos creían que el atacante aún estaba dentro y no querían dejarlo salir para recibir tratamiento médico. En un mensaje en las redes sociales, la Iglesia Ortodoxa en Australia señaló que el obispo y el sacerdote heridos están recibiendo tratamiento médico, pero su condición es estable y están mejorando. En un videomensaje, el presidente de la Conferencia Episcopal de Obispos Católicos Australianos, Monseñor Timothy Costello, también encomendó a las víctimas en los terribles eventos, dijo así, en un ataque similar en un centro comercial días antes. Todos debemos cuidarnos mutuamente y ser conscientes de la necesidad de apoyarnos en estos momentos difíciles. En el centro comercial Westfield de Bondi Junction, en Sydney, al menos 6 personas murieron y varias quedaron heridas, entre ellas un niño. Y en México, un obispo y sacerdotes también fueron víctimas de una maldad. Nuestro corresponsal Diego López Colín nos cuenta. El obispo de Orizaba, en el estado de Veracruz, y 2 sacerdotes más fueron asaltados en una carretera, a quienes fueron despojados de sus pertenencias, así como del anillo episcopal del obispo. Monseñor Merino describió el hecho como más que un simple incidente y señaló que es una realidad dolorosa y triste que afecta a la comunidad con frecuencia. Destacó que aunque ahora le tocó a él estar de esta situación, es parte de las adversidades que la comunidad enfrenta día a día. Agresores y a todos los que hacen ese estilo de vida, que recapacitemos, que volvamos la mirada del Señor Jesús en esta alegría de la Pascua, porque siempre en Pascua nosotros anunciamos y tenemos claro los cristianos que ni la violencia ni la muerte tienen la última palabra. Estamos llamados a vivir como hermanos, como hijos de Dios, caminando al cielo, pero haciendo un mundo más humano y más fraterno. A pesar del impacto del evento, el prelado expresó su perdón a los ladrones y los exhortó a reflexionar sobre sus acciones, reconociendo que existen múltiples caminos para el crecimiento personal. Por otro lado, la Conferencia del Episcopado Mexicano lamentó profundamente la situación de inseguridad en el país y urgió a las autoridades a prestar mayor atención y cuidado al tránsito seguro por las carreteras mexicanas. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Ahora nos vamos hasta Polonia, donde la vida del niño por nacer está en manos del presidente Duda, declarado católico. El Parlamento hace unos días decidió retroceder lo avanzado contra el crimen del aborto en el país. Los detalles en este informe. Polonia. Las calles de Varsovia se llenaron el último domingo por la Marcha Nacional por la Vida. Los manifestantes marcharon en defensa del no nacido ante propuestas legislativas para aprobar el aborto en la tierra de San Juan Pablo II. El viernes último, tras arduo debate, los legisladores del Parlamento polaco aprobaron por mayoría 4 propuestas en torno al aborto. Una de ellas permite el aborto en caso de violación o incesto, si la vida de la madre corre peligro o si hay anomalías en el feto. Desde 2020, el aborto en Polonia estaba prohibido casi por completo. Estoy muy feliz por esto y espero que la creación de esta comisión extraordinaria para considerar todos estos proyectos sea una oportunidad de discusión con la sociedad civil y las mujeres. El aborto es malo, el aborto es una vileza moral, es algo contra lo que muchos ciudadanos están en contra. Otro de los proyectos de ley aprobados también incluyen una del partido del primer ministro Donald Tusk, que permite el aborto hasta las 12 semanas de embarazo.
Sin embargo, para que procedan las iniciativas aprobadas por el Parlamento, deben contar con el aval del presidente de Polonia, Andrzej Duda, un católico practicante. Según las estadísticas del Ministerio de Sanidad en Polonia, en 2022 se realizaron 161 abortos. El expresidente del episcopado polaco, Monseñor Stanislaw Gadecki, recordó hace poco que la Constitución de Polonia garantiza la protección jurídica de la vida de todo ser humano, un hecho confirmado por el Tribunal Constitucional del país en una sentencia del 28 de mayo de 1997. En Varsovia, polacos defensores de la vida cerraron su jornada del domingo diciendo: matar o no matar, esa es la elección. Elijo la vida, juntos por la vida. Ámalos a los dos, entre otros. ¿Se imagina que le caiga del cielo una reliquia de la cruz de nuestro Señor? Mire lo que le pasó a un coleccionista católico. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta esto y más. Saludos desde España, desde donde les damos cuenta de un curioso y trascendental descubrimiento casual, el de una reliquia de la Cruz de Cristo. La parroquia de San Sebastián en la diócesis de Almería, España, expone desde el próximo 3 de mayo una reliquia de la Cruz de Cristo que un católico aficionado a las antigüedades compró sin querer en Internet. Eduardo López, vigilante de seguridad, compró hace casi un año un Cristo que encontró en un mercadillo. Movido por la fe, se dispuso a buscar una cruz para colocar la figura. Rastreando en páginas de Internet, se fijó en una que por sus dimensiones le encajaba. Pagó por ella 22 euros. La cruz tiene una base con un pequeño cajón atornillado. En su interior, Eduardo encontró un papel fechado el 28 de enero de 1924. Se trata de un certificado de autenticidad de que el objeto contiene 2 astillas del Lignum Crucis al que se añade la frase «Vimos y asentimos», con la firma del obispo de Coria, Monseñor Francisco Cabero, estampada el 16 de julio de 1946. La cruz, de unos 30 centímetros de altura, tiene un relicario en el centro donde se pueden observar las 2 astillas que constituyen una reliquia de primer grado de la Cruz de Cristo. En España se conservan varios fragmentos de la Cruz de Cristo, entre ellos el que es considerado el de mayor tamaño del mundo. Se venera en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, que acaba de clausurar un año santo jubilar. Este domingo se ha clausurado el 74º Año Santo lebaniego que se celebra en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, en España, donde se custodia la mayor reliquia de la Cruz de Cristo que se conserva. A lo largo del último año, más de 300.000 peregrinos se han acercado hasta el lugar, situado en el norte de España, para venerar la reliquia y lucrar las indulgencias previstas. El obispo de Santander, Monseñor Arturo Ros, subrayó durante la homilía de la misa de clausura que en el monasterio se proclama y celebra el centro de la fe cristiana: Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. En el centro, Jesús. La reliquia está al servicio de la transmisión del querigma cristiano. Esta reliquia fue llevada a España por Santo Toribio, primer obispo de Astorga en el siglo VI. Debido a la invasión musulmana, la reliquia se escondió en el monasterio de Liébana. Tiene 63 centímetros de alto y su travesaño mide 39 centímetros, con un grosor de 3,8 centímetros. El próximo jubileo se celebrará en el año 2028. Y concluimos con las curiosas imágenes del cardenal Porras, arzobispo de Caracas, dando la vuelta al ruedo muleta en mano en una plaza de tientas en España. A principios de mes se celebró en España el primer encuentro internacional de capellanes y sacerdotes taurinos, en el que se dieron cita capellanes de plazas de toros, presbíteros aficionados a la fiesta, toreros, novilleros y el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Caracas. Dentro de las actividades previstas, los participantes acudieron a una ganadería en cuya plaza de tientas el purpurado tuvo la oportunidad de ponerse frente a una vaca acompañado por un torero. Al terminar la faena, el cardenal Porras dio la vuelta al ruedo junto con el maestro José Ortega Cano, entre ovaciones, en una jornada en la que también bendijo la primera piedra de un oratorio que se va a construir en la finca y descubrió un azulejo conmemorativo de su estancia en el lugar.
El cardenal tuvo la oportunidad de compartir su afición taurina desde la más tierna infancia con los participantes en el encuentro. Dijo, además, lo que ha unido la fe y la fiesta, que no lo separe el hombre. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, desde Estados Unidos, actriz deja el cine pornográfico y se vuelve católica en Semana Santa. Nos da su testimonio. En un contexto como este. Además, el Papa Francisco alienta a los argentinos de la ciudad de Rosario, agobiada por el narcotráfico. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Bree Solstad fue por años actriz y productora de pornografía. Decidió dejar esa vida y durante Semana Santa abrazó la fe católica. Vive en Providence, Rhode Island y estamos con ella para que nos hable de su conversión. Bienvenida al programa, Bree. Thank you. It's nice to be here. Mucho gusto. Bree, ¿cómo era tu vida antes de tu conversión? Well, honestly, I thought that my life was just like. Honestamente, pensaba que mi vida era como la de cualquier otra persona. Priorizaba mi trabajo, mis deseos, a mí misma, a mí. Luego, en retrospectiva, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi vida era completamente miserable, llena de pecado. Era orgullosa, era vanidosa, era promiscua y estaba obsesionada conmigo misma. Estaba enojada todo el tiempo. No tenía Dios ni fe. Era totalmente infeliz. El ego y el orgullo a veces me hacían sentir que estaba viviendo una vida plena, pero en realidad no era así. Y para mí trabajar en el porno fue realmente aislante porque muchos amigos que tenía dejaban de ser amigos míos una vez que se enteraban de lo que hacía. Y después de eso realmente sentí que necesitaba mentir sobre lo que hacía. Mentía todo el tiempo. Tuve que inventar excusas para cosas como por qué de repente tenía mucho dinero o por qué era muy buena en la edición de videos. Era una vida en la que exteriormente podía parecer feliz, bonita y rica y como si me estuviera divirtiendo todo el tiempo, pero por dentro era simplemente miserable. I was really good at video editing and. ¿Por qué dejaste esa vida? Well, last spring I visited Italy. Bueno, la primavera pasada visité Italia y tuve la oportunidad de visitar todas las antiguas iglesias y basílicas católicas. Y dentro de estas iglesias tuve más o menos lo que solo podría describir como una conversión radical que cambió mi vida y mi corazón. Luego, cuando regresé a casa, rápidamente me di cuenta de que no me gustaba mi vida. Me sentía repugnante y culpable por el trabajo que había estado haciendo, y al mismo tiempo comencé a asistir a la misa católica con bastante regularidad, aunque solo fuera para reavivar esos sentimientos que tuve en Italia. Realmente no pensé que mi disgusto por mi trabajo y por mi vida, que asistir a misa se correlacionara de ninguna manera en ese momento, pero mirando hacia atrás, creo que obviamente había una correlación. Y un poco más tarde hice una cita y hablé con un sacerdote de mi parroquia local. Fui y hablé con él, y entre muchas cosas, una de las cosas que me dijo fue que Dios me amaba y quería que fuera feliz. Y cuando dijo eso fue como si estuviera siendo abrazada por una lluvia de luz, como si el sol hubiera salido después de años de oscuridad. Ni siquiera me había dado cuenta de que había estado en el frío y oscuridad, y de repente todo era cálido y brillante. Realmente sentí que tal vez podría ser plena de nuevo, y después de que me dijo eso me puse a llorar, y realmente no he parado desde entonces. ¿Por qué quieres que el mundo conozca tu historia? Honestamente, nunca fue mi intención que el mundo conociera mi historia. Todavía siento que es difícil creer que pueda ser una inspiración cristiana para alguien, pero lo que sucedió fue que el 1 de enero anuncié en mi Twitter que renunciaba a la industria y la dejaba y que me unía a la Iglesia Católica. Sentí que realmente necesitaba ser consecuente, arrepentirme públicamente y humillarme. Podría haberme jubilado, podría haber cerrado mi cuenta de Twitter y desaparecer, pero había sido consumida por el amor de Jesús y sentí que necesitaba compartirlo. Así que cuando publiqué este anuncio por primera vez, en realidad estaba destinado a mis seguidores. Nunca esperé que mi historia fuera tan impactante para tantas personas diferentes, pero si Dios eligió mi conversión para ser una inspiración para otros,
Estoy agradecida. Voy a tratar de ser un testigo para los demás y seguir inspirando a las personas. I needed to share it. ¿Qué haces para mantenerte firme en tu conversión? Well, Voy a la iglesia y a misa. Continúo enamorándome de la riqueza de la iglesia católica, las tradiciones, los sacramentos. He recibido muchos libros de diferentes personas. Los tengo todos aquí. He estado tratando de revisarlos uno por uno. Sin embargo, creo que lo que más me ha impactado dentro de la fe católica es recibir la Eucaristía, después de haberme confesado. Siento tanta gratitud cada vez y estoy muy contenta de que Él no se haya dado por vencido conmigo, de que me haya perdonado y continúe ofreciéndome su misericordia. Cuando recibí la Eucaristía por primera vez como católica en la vigilia pascual, me dolían las mejillas de tanto sonreír. Había lágrimas corriendo por mi rostro y recuerdo haber pensado que mi vida nunca volvería a ser la misma. that he forgave me and continues to offer me his mercy. ¿Qué haces para ganarte la vida en estos días? Well, actually, I now design and sell rosaries. De hecho, ahora diseño y vendo rosarios. Cuando consideré por primera vez dejar de trabajar en el porno, una de las cosas con las que pensé que realmente lucharía es renunciar a mis grandes ingresos. Pero sabía que para convertirme de verdad, para ser un verdadero testigo para los demás, tenía que cerrarlo todo. Y en cambio, sabía que quería hacer algo para traer fe, esperanza y belleza a la vida de otras personas. Estudié diseño de joyas cuando era más joven y siempre he sido creativa y artística. Así que pensé en intentar hacer rosarios y el apoyo ha sido abrumador. No puedo tener nada en stock. Es uno de los mejores problemas que tengo en estos días. Y la satisfacción que siento por esto, especialmente en comparación con mi pasada, entre comillas, carrera, es realmente la misericordia de Dios. Y ha sido muy especial para mí hacer algo para la confirmación o el bautismo de la hija de alguien. Hice un rosario para un nuevo sacerdote que acababa de ser ordenado. Y todas esas cosas son tan especiales para mí. Es simplemente increíble que pueda ser parte de algo así, especialmente teniendo en cuenta mi pasado. It's just been so special to me. ¿Qué es lo que más valoras de tu vida como católica? I think again, Pienso de nuevo en la Eucaristía, en los sacramentos, en poder confesarme, en poder recibir la Eucaristía. Estas son cosas que se han vuelto muy importantes para mí. Y luego, también la comunicación con Dios, con María, la gratitud, la humildad. really important to me. Bri, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias por invitarme, Eddie. Ha sido un placer conocerte. Y desde el Vaticano, el Papa Francisco dio un mensaje de aliento a sus compatriotas argentinos de la ciudad de Rosario, agobiada por el narcotráfico. Según Así Prensa, en la última década hubo en Rosario más de 2.300 asesinatos por la violencia vinculada a la guerra narco. En 2020, solo en Rosario se produjo el 9% de asesinatos de todo el país, según el diario La Nación. Escuchemos. En un contexto como este es necesario que el sistema democrático vele por la institucionalidad de la justicia, de tal manera que pueda ser independiente para investigar los entramados de la corrupción y del lavado de dinero que facilitan el avance del narcotráfico. Cada miembro del Poder Judicial es responsable de custodiar su integridad, la que comienza por la rectitud de su corazón. Asimismo, es de agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que con su compromiso silencioso con la justicia muchas veces ponen en riesgo su vida por el bien común en un contexto que tantas veces es deshumanizado. Hay una gran tarea por delante en el sector empresarial, no solo en impedir la complicidad en los negocios con las organizaciones mafiosas, sino también en un compromiso social. Hay grandes ejemplos en la vida del empresariado argentino, entre los que se encuentra Enrique Shaw. Nadie se salva solo, aún en los barrios privados. Se puede encontrar la inseguridad y la amenaza del consumo para los propios hijos. Dado que en todo sistema mafioso los pobres son el material descartable, los invito a usar esfuerzos y a aunar esfuerzos para que el Estado y las instituciones intermedias puedan brindar espacios comunitarios en los barrios vulnerables.
En la fiesta por Santa Bernardita Subirú, la vidente de la Virgen de Lourdes, nos despedimos viendo la celebración de los misioneros monfortianos en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes en Francia. Desde la Basílica de San Pío X celebraron a Nuestra Señora de Lourdes y a la Santa Bernardita, patrona de los enfermos. Hasta mañana.